con una previsibilidad que va a llegar a los 27 grados. En la ciudad para mañana se prevén 29 grados en la capital nacional de los lagos del sur, San Carlos de Bariloche. 11:42. Hoy tenemos sillón, tenemos diván y vamos a hablar con nuestro especialista porque en realidad estuvimos hablando por estas horas y él nos propuso, o yo le propuse, o fue una charla, nuestro psicoanalista Fede García, esto de la violencia esta del hombre retirado de la Policía Federal que se molestó con el vecino porque estaba escuchando música, o hacía muchas horas que estaba escuchando música a un volumen que no le parecía el acorde a uno de ellos, y salió y con un arma disparó. Dijo después que fue algo involuntario, pero también recién leíamos esto de que un hombre en Montehermoso atropelló a un grupo de personas en la playa luego de discutir por el estilo de música, ¿no? Una cosa una violencia que no llegan, la gente no llega a entenderse a través del diálogo y reacciona, pero yo no quiero hacer mucha introducción de esto. Primero lo voy a saludar a él, nuestro psicoanalista Fede García. Fede, feliz año, pero muy buen día para vos. ¿Cómo estás? Hola Martín, hola, buen día, feliz año para vos, para Munra, para la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, un día espectacular. No sé cómo estás en Buenos Aires, creo, y no sé cómo te trata el tiempo allá. Vi hoy en horas de la mañana que se preveía mucho calor. Hace mucho calor, aún está en el orden de los 30. Esperemos que no suba mucho más de eso, porque vos viste que el pavimento y la ciudad acumulan calor también. Sí, tal cual. Y el calor, el pavimento y la ciudad no son buenos amigos para las personas. Es así. No, francamente no. Bueno, nosotros tenemos, sí, hoy va a subir mucho la temperatura, seguramente la gente se volcará, hay buena cantidad de turismo y la gente se va a volcar masivamente a los diferentes espejos de aguas, ríos, lagos que tenemos en la zona. Fede, bueno, vamos a meternos, sí. Y quiero abrir un paréntesis, que sea un gran año para vos y para todos los tuyos. Cierro paréntesis y digo, violencia inusitada, reacciones que terminan con la vida de una persona. ¿Cuál es esa mirada desde tu lugar de psicoanalista? Bueno, es un objeto complejo, ¿no? Se puede agarrar como desde muchos ángulos. En primer lugar, sí, estábamos conversando vos y yo acerca de volver a hablar de la violencia, un tema que habíamos conversado, pero bueno, a partir de muchos fenómenos que tuvieron lugar en el marco de las Navidades, nos pareció pertinente volver a hablarlo. Y en ese contexto yo me puse a hacer un raconto de fenómenos violentos que habían sucedido en las Navidades. Y ahora, pasado el Año Nuevo, es tal el volumen de acontecimientos violentos y desencadenamientos violentos en lo social que resulta imposible ser exhaustivo. En primer lugar, decir eso, ¿no? Podríamos notar, y esto no como psicoanalista, sino como ciudadano, el terrible incremento de acontecimientos violentos que hay, los cuales ya no revisten tanto una excepción, sino que es más bien como el elemento central de la noche por momentos. Yo pude como observar distintas clases de acontecimientos. Quizás, si Munra puede bajar un poquito el retorno. Ahí vamos, ahí estamos trabajando en ello, ahí mejor. Mira, gracias. Sí, ahí perfecto, ahí se fue prácticamente. Pude observar esto, ¿no? Acontecimientos agresivos de un individuo para con un grupo. El caso paradigmático puede ser el de Orlando, por ejemplo, que no se sabe si fue un atentado terrorista, cómo pensarlo. Después pude observar acontecimientos violentos entre grupos de individuos, ¿no? Después pude observar excesos que produjeron daños fatales, muertes, excesos, digamos,
en el orden de los consumos, en lo que hace a la vialidad, a la conducción responsable, etcétera. Y después, por último, esta clase de violencia, que me parece que es la que más nos interroga, que es la violencia que surge con el vecino, con el que está al lado en la reunión comunitaria. Claro. Claro. Me parece que en ese punto se homologa el ejemplo que traes de Montehermoso con el asesinato de Lomas del Mirador. Sí, sí, sí. Que es este otro del que estabas hablando, ¿no? Sí, no, y esto que vos hiciste, en lo que vos hiciste hincapié, digo, porque uno nos centramos en lo nuestro, en lo cotidiano, en lo local, pero en Nueva York al menos 10 personas resultaron heridas porque un señor agarró un arma y empezó a tirar. En Nueva Orleans un tipo atropelló un montón de gente. Bueno, digo, está claro, cada vez más en el tapete esta violencia y parece como que se desatara sobre alguna festividad, algún festejo, recrudece más a fin de año. ¿Qué es lo que pasa? Es una violencia de lo absurdo casi, ¿no? Es una violencia que aparece descontextualizada, irrumpe sin ligazón narrativa, ¿no? Y irrumpe con toda su crudeza. Probablemente en otros momentos de la humanidad, la violencia formaba más parte del discurso social. El acontecimiento violento no estaba tan reprimido. Hoy día vivimos en una sociedad, digamos, de la psicohigiene de la violencia. Entonces la violencia es algo que está mal, ¿no? En el discurso social, por ejemplo, y por lo tanto de alguna forma se niega. Toda esa agresividad en algunos momentos se expresa descontextualizada. Sí, 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 sí. Por ejemplo, notamos estos casos donde el volumen de la música resulta el elemento desencadenante de la situación. Yo pensaba en lo uniforme del estilo musical, ¿no? y en la presentación de la otredad. A mí me parece que el vecino, el que está al lado, es una imagen muy importante de lo comunitario. Claro. El lazo al vecino, de alguna manera, es el lazo al otro, en tanto diferente de mí. Es alguien que pone en juego la cercanía, pero sin proximidad, ¿no? No es alguien con quien yo tenga un lazo profundo, pero es alguien que está lindero a mí. Claro. Entonces, ¿cómo se interpreta lo del vecino? Bueno, yo pensaba esto, que la música es algo que puede resultar invasivo. La música es un símbolo del espacio público. Sí. Se resignifica el espacio público. Estoy yo y está el vecino, y en realidad hay una pugna por la dominancia de ese espacio, ¿no? ¿Quién domina el espacio público ese? Exacto. Fíjate, Martín, que también la temática del vecino es bien interesante porque no se funda ahora, sino que es algo habitual, ¿no? Los problemas con los vecinos. Yo me acordaba de la película El hombre de al lado, una película argentina muy buena, sí. No recuerdo si la viste. Sí, donde justamente pone en escena la pelea con ese otro, digamos, que también en cierta medida puedo ser yo. Claro. Es un otro a quien le proyecto mis afecciones reprimidas, ¿no? Entonces, todo aquello que no consigo registrar en mí, yo lo veo en el otro. Es como la paja en el ojo ajeno. Sí. ¿Sí? Se puede, hablando de películas de este tipo de cuestiones, se puede visibilizar en una vieja película Un día de furia, también, pero digo, totalmente. Un día de furia se asemeja más a los episodios que acontecen en Norteamérica, ¿no? Claro, que es un sujeto que directamente embiste contra un grupo que no tiene ningún rostro. Sí. En los casos que encontramos acá, por lo general, esa posición de aniquilación de lo público no está tan presente. Claro.
¿no? Y eso habla un poco de la estructura de cada sociedad, de cada sociedad. comunidad. Claro, claro. Fede, ¿por qué, digo, discusiones entre vecinos siempre ha habido, pero como que esa violencia va creciendo cada vez más con el correr de los años? Y uno dice, yo pienso esto, antes y mal hecho, se sectorizaba, ¿no? Porque bueno, la condición de... Pero hoy, mirando lo que pasó en Monte Hermoso, es gente toda de un buen nivel adquisitivo, de un buen nivel educativo, y se visibiliza muchísimo más. O sea, año a año vamos viendo cómo esto ha trascendido absolutamente cualquier ideología, religión, y cuánta culpa, esto es una pregunta que te quiero hacer, cuánta culpa tienen los líderes en todo esto, en las palabras de división, de odio. ¿Cuánto tiene que ver todo esto en la sociedad o lo que le pasa a la sociedad hoy en día? Uh-huh. Mira, yo te lo planteo como yo lo pienso, Martín, que yo pienso que la historia de la humanidad de alguna manera es la historia de la violencia. Uh-huh. No hay ningún tiempo de la humanidad donde la violencia no haya tenido un rol central. Sí. En el vínculo con los otros y con lo comunitario. En realidad lo que podemos pensar es qué forma toma la violencia hoy, ¿no? Y yo decía que de alguna manera vivimos con un discurso de la positivización. Es un discurso fuertemente idealizado. Entonces, la agresividad inherente a cada sujeto, todos los sujetos portamos agresividad. Ahora bien, esa agresividad puede volverse violencia hacia el otro o puede encontrar algún otro dique, ¿no? Claro. En realidad lo que estamos observando es que esa agresividad no consigue expresarse de otra manera, no consigue metabolizarse, digamos, de otra manera. Entonces, el desborde justamente tiende a la aniquilación del otro. Nosotros veníamos hablando un poquito de la ley, ¿te acordás? Hablábamos de la ley, del nombre del padre como una instancia que regula el goce. Claro. Porque si decimos que la agresividad es inherente a cada uno de nosotros, bueno, pero también podemos poseer alguna instancia que acota esa agresividad. Claro. Esa instancia la llamamos ley, por decir de alguna manera, hablando simplemente, sencillamente. Claro. Bueno, en el contexto de las fiestas, además, esta ley se vuelve un poco más laxa. Ajá. Habilita, ¿no? Que expresemos más nuestra agresividad, que expresemos más nuestro goce, ¿no? Y entonces, en ese contexto, la presencia del otro como semejante se vuelve algo intolerable. Fíjate que hay fenómenos interesantes, por ejemplo, el caso del comisario retirado que asesina al vecino, se volvió un meme, No sé si te habrá llegado. Sí, me llegó en varios, tener cuidado ahora con subir el volumen de la música o escuchar la música fuerte. Claro, exactamente. O se usa para otras cuestiones, como mirá lo que se puso el de al lado. Bueno, ahora lo voy a eliminar. Claro. ¿No? Lo uniforme, lo diferente, y como todos, de alguna manera, y por eso se vuelve un meme, como todos nos identificamos a eso. Claro. A la cuestión de aniquilar al molesto. O a lo que no nos gusta a nosotros. Exactamente. Aniquilar lo que no nos gusta de nosotros. Claro. Esa es mi lectura. Mira. ¿No? Aquello que yo no reconozco en mí lo aniquilo en el otro. Mira. Y por eso... por eso estos desenlaces que realmente parecen completamente salidos de contexto, ¿no?